actuales de sostenibilidad, de cambio climático, etcétera, etcétera. Lo que intentamos es aprender del pasado, aprender de los conocimientos ecológicos locales, de todas esas prácticas tradicionales que se han ido haciendo hasta hace no tanto tiempo y que la gente más mayor conoce muy bien, y para intentar que sean útiles, ¿no?, de cara al futuro. Y dentro de eso, dentro de ese contexto, desde el cual nosotros estudiamos luego los asentamientos, como este de Mojácar la Vieja, ¿no? Es decir, la idea no es solo estudiar la piedra, la ruina, el monumento, el trozo de cerámica, sino que eso tenga un sentido más amplio para que además se pueda entender por qué la gente vivía aquí y luego se trasladó a Mojácar pueblo y se entienda de qué vivía la gente, ¿no?, y cómo trabajaba y cómo transformaba el medio. De hecho, una de las cosas que siempre nos preguntan y que ahora luego explicaremos es siempre por el agua. ¿Cómo llevaban el agua? ¿Cómo llenaban el aljibe? ¿Y por qué? Pues porque todo el mundo es consciente, sobre todo en el sureste, ¿no?, y sobre todo aquí, de la importancia que tiene la gestión de los recursos y muy especialmente el agua. Y el proyecto se lleva a cabo pues, principalmente por el apoyo y el impulso y la financiación del Ayuntamiento de Mojácar, a través de la Concejalía de Turismo particularmente, y a través del impulso también entusiasta de la Fundación Valparaíso, que ha ido dando el apoyo desde el principio y haciendo también de charnela, de interlocutor, para que saliera adelante el proyecto de intervención en Mojácar. La idea, lo ideal sería que, bueno, ahora lo que vaya a ver, algunos de vosotros ya habéis ido haciendo algunas visitas, pues que vaya teniendo continuidad, y porque el yacimiento tiene un potencial enorme. Ya veréis que hay algunas partes que resultan espectaculares por la conservación de las estructuras, y porque se puede hacer una lectura muy sencilla de muchas de esas estructuras, ¿no?, de las casas, de la muralla, de los aljibes, y conforme se vaya excavando y se vayan viendo más cosas, pues irán saliendo otros elementos que ya sabemos que muy probablemente estaban, como alfares, algunas zonas de producción metálica, de metalurgia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, dicho toda esta parte de más introductoria, ¿no?, y protocolaria, nos encontramos ya de hecho en Mojácar la Vieja. Es decir, nosotros lo estamos pisando ya casa y estructuras de Mojácar la Vieja. De hecho, conforme vayamos subiendo ahora por el camino, que es una de las cosas que hemos ido arreglando para mejorar un poco los accesos, al mismo tiempo que íbamos excavando y reaprovechando la tierra que iba saliendo, pues a lo largo de esa subida, si os vais fijando debajo de las pedrizas, ¿no?, debajo de las bancales de piedra que se fueron construyendo desde el final del siglo XIX, cuando esto que era monte público se privatizó, y a lo largo del siglo XX, pues se van viendo muchos restos de muros hechos con mampostería y yeso, o de derrumbes de esos muros, y que dan una idea de que toda la ladera estaba ocupada, toda la ladera estaba habitada, hasta llegar al límite donde están los árboles, ¿no?, en la parte ya del llano, y el límite del poblamiento probablemente era la acequia, que ya generan el espacio productivo, ¿no?, el espacio de huerta, que es justo aquí a los pies del cerro. Y el cementerio estaba justo detrás donde está la valla esta para los caballos. Pues ahí aparecieron varias tumbas que se excavaron, y bueno, de hecho se excavaron dos, que son el cementerio islámico, ¿no?, de este yacimiento. ¿Cuándo se crea Mojácar la Vieja? Pues hemos ido encontrando material en superficie, algunas cerámicas en superficie, que lo que nos dice es que ya había una ocupación en el siglo VIII, ¿no?, justo después de la conquista de los árabes. Todavía no sabemos qué tipo de asentamiento, porque lo único que nos aparece por ahora son algunas de estas cerámicas, ¿no? Ni siquiera podemos decir seguro si había continuidad desde el siglo VIII hasta el momento en que esto se abandona en el siglo XIII, ¿no? Y de hecho lo que vamos a ver en la excavación pues es fundamentalmente esas fases finales, el momento final de ocupación, justo entre el siglo XII y la primera mitad del siglo XIII. Y lo que vamos a ir viendo es sobre todo la parte ya de arriba, y particularmente el castillo, porque el Mojácar la Vieja tenía un castillo en la parte media y alta de la montaña, y desde esa parte media de la montaña lo que se desarrollaba eran las zonas de arrabal, ¿no?, las zonas donde estaba
la mayor parte del poblamiento, la mayor parte de las casas. Pero ya digo, no solo había casas, sino también había zonas de producción, tendría su mezquita mayor, muy probablemente tendría unos baños, y porque ya a partir del siglo XII es normal que además un asentamiento relativamente grande como este tuviera un hammam, tuviera un baño, y tendría obviamente espacios de almacenamiento, espacios para los animales. Es decir, que cuando a veces nos preguntan, que otras preguntas comunes, ¿cuántos habitantes habría aquí? Pues en realidad es muy difícil de estimar, porque no depende solo de la extensión del yacimiento, sino que depende también de la densidad, ¿no? Conforme vayamos excavando, pues a lo mejor nos salen algunas viviendas que tienen 2 plantas, que no es demasiado raro, pero también nos saldrán espacios vacíos o espacios que no son de habitación, ¿vale? Lo importante para determinar qué tipo de yacimiento es, no es cuánto sea de grande o no, sino en relación a otros yacimientos que hay alrededor, por ejemplo Cabrera, Turre, Teresa, ¿no? Y pues intentar ver cuál es la jerarquía que hay, ¿no? Qué asentamientos desempeñan un papel central como cabezas de un distrito, de una comarca, ¿no? Y qué asentamientos son los que dependen administrativamente de ese yacimiento. Aún así, pues Mojácar la Vieja, Mojácar en el siglo XIII, cuando esto se abandona, pues no es una pequeña aldea. Es un asentamiento rural, pero grande. Es casi una ciudad, es casi como una pequeña ciudad, pero no llega a ser una ciudad como tal. Es lo que luego los castellanos denominan una villa, ¿vale? Y ellos lo asimilan a lo que en Castilla es una villa. Es decir, que tiene un castillo, tiene unas defensas, tiene un espacio de arrabal poblado que es relativamente grande, ¿no? Y es cabecera de un distrito, cabecera de un territorio donde hay otros asentamientos menores, no solo algunas aldeas más pequeñas, sino también algunos cortijos, ¿no? La principal diferencia es que, bueno, la mayor parte de las villas normalmente tienen, pues sí, una fortificación a modo de alcazaba, y el arrabal también está amurallado, la población también está amurallada. Pero en el caso de Mojácar la Vieja, el arrabal, toda la parte poblada, no tiene muralla, está desprotegida. Y eso es muy probablemente uno de los motivos por los que Mojácar la Vieja se abandona y se construye Mojácar la Nueva, Mojácar Pueblo. El abandono se produce en el siglo XIII y no se produce por ningún terremoto, aunque sabemos que luego hay un terremoto importante en el siglo XV y luego obviamente el terremoto de Vera de 1518, y tampoco se produce por ningún ataque, a pesar de que estemos en una zona de frontera. De hecho, Mojácar siempre ha estado en la frontera porque es frontera marítima, ¿no? Y en el siglo XIII además se establece la frontera con Castilla, con los lorquinos, ¿no? Y la frontera está pues, un poquito más arriba de Vera y de Huércal, ¿no? De Huércal o Vera. Es decir, que la tenemos muy cerca. Así que en el siglo XIII pues, hay una doble frontera, y esto se convierte en una doble frontera, la interior, la terrestre y la marítima. En realidad, Mojácar la Vieja probablemente se abandona en parte por ese motivo, para poder defenderla mejor, pero también por los propios procesos de evolución interna de la sociedad andalusí. Se ha podido documentar bien que a partir del siglo XII hay unos procesos de concentración de la población, ¿no? Que tienen distintos orígenes y que luego si a alguien le interesa pues le cuento algo más sobre toda esa parte. Y el resultado es que a partir de, sobre todo del siglo XII, pues hay muchas alquerías, muchos pueblos que estaban divididos en barrios dispersos que van concentrándose en menos barrios. Que hay algunas de esas alquerías que se abandonan y se van concentrando en otras localidades que van creciendo, que es probablemente el caso, por ejemplo, de Mojácar, ¿no? Y que las ciudades también van sufriendo ese proceso de concentración y van creciendo. Todo eso debido a cambios sociales y a cambios políticos y económicos. El caso es que eso da lugar a que se formen estos núcleos de población que ya no son una pequeña aldea, ya no una alquería pequeñita, sino que ya es casi una pequeña ciudad, una villa, como llaman los castellanos. Pero las villas, como decía antes, tienen el arrabal normalmente amurallado. Y como además esto se convierte en frontera en el siglo XIII, como decía antes, pues ya tenemos todos los elementos para que en un momento determinado la población local, muy probablemente de acuerdo con el nuevo poder nazarí, ¿no? Del reino de Granada, pues acabe decidiendo que era mejor irse a otro emplazamiento donde cuando se crea Mojácar Pueblo, pues ya se crea un tipo de asentamiento que es algo distinto, porque tiene un castillo, de hecho tiene una pequeña alcazaba que tenía 2 recintos y el arrabal ya está fortificado, ya tenía su muralla.
¿no? Es decir, ya es propiamente una villa, como Vera, por ejemplo, ¿no? Y además se cambia con un emplazamiento desde el que se puede vigilar mucho mejor la costa, la frontera marítima. Así que muy probablemente los motivos por los que se produce el abandono de Mojácar la Vieja estén relacionados con esos cambios que os decía. Lo podemos ver también arqueológicamente porque el abandono, ¿no? Lo que nosotros vamos documentando en las estructuras, nos dicen que el abandono no es repentino. Es decir, aquí no hay niveles de incendio ni de destrucción repentina en los que la gente tiene que salir corriendo o se les caen las casas encima, sino que el abandono es progresivo, ¿no? Y de hecho pues hay espacios reocupados, ahora incluso veremos algunos arriba, hay algunos espacios reocupados y se ve claro como además hay una intención de ir destruyendo algunas zonas para que no se puedan reutilizar, ¿no? Pues más o menos esa es la introducción. ¿Se ha entendido bien? Pues ahora vamos a subir al primer sondeo, al 21.000, que es la puerta del castillo. ¿Vosotros lo habéis entendido? ¿De hecho? ¿La escala? ¿Más arriba? Teo, Tim, tío de Moro, para dar la bienvenida, ¿no? Pero él ha venido esta mañana a las 2 visitas y ya esta tarde no podía venir, así que habéis quedado sin... No, sin Ibrahim. Nos hemos quedado sin venir a nuestro Moro viejo. Bueno, lo que decía era, bueno, dar la bienvenida y resaltar la importancia que tiene, en este caso, la presencia del árabe y la presencia del mundo musulmán, porque esto es un yacimiento de época islámica, y la importancia que tiene el patrimonio, ¿no? Y estas ruinas que estáis viendo para entender vuestra propia historia y que, bueno, esta es parte de vuestra identidad, ¿no? Que nosotros hacemos este trabajo pues fundamentalmente para que sea útil y para que sea útil a vosotros, a los mojaqueros, a las mojaqueras, a la gente que reside aquí, la gente que reside en la comarca y se entienda mejor cómo es la historia y, como decía antes desde la Jaima, cómo es el paisaje que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Que es responsabilidad de todos nosotros y fundamentalmente de la gente que vive en el sitio proteger y cuidar todo este patrimonio, ¿no? Que es la mejor, por no decir la única forma de que esto esté al seguro, ¿no? Y además, él decía una noticia muy importante, que es la primera mención que tenemos de Mojácar en la historia, que es de un geógrafo de Sicilia, que se llamaba Al-Idrisi, que en el siglo XII escribe una obra monumental de la geografía de todo el Mediterráneo, y él menciona Mojácar en relación a la distancia que hay con Níjar, con Vera, y da una noticia muy curiosa, porque él llama a Mojácar Aqaba Mushaka, ¿no? La cuesta de Mojácar, y por motivos obvios, ¿no? Y dice que a Mojácar no se podía subir a caballo, sino que los jinetes tenían que descabalgar y entrar a pie, porque sus calles eran muy estrechas y eran muy empinadas, y efectivamente lo que nos vamos encontrando es que los accesos son estrechos y empinados y que probablemente aquí no entraba ningún jinete. Y estamos pues en la puerta del castillo. Desde aquí yo ya estoy subido en la parte de la muralla, vosotros estáis en la base de la muralla, de un castillo además que es muy grande, porque es un castillo que tiene entre 14 y 15 torres y que le da la vuelta al cerro, menos en la parte que da hacia el río, justo en la parte opuesta, donde la muralla sube hacia arriba. Va haciendo un anillo a media ladera a esta altura, menos en la parte de atrás, que lo que hace es que sube hacia la cima. Y es una de las torres la tenéis allí, justo esa que es en la esquina, esto es una torre enorme, y en la muralla hemos podido documentar 3 fases distintas. Aquí solamente se ven 2, y en otras zonas se ven 3. No, aquí no se ve la más antigua, que está hecha de mampostería con mortero de yeso, que es una muralla relativamente gruesa y que se forra en el siglo XII con otra muralla muy gruesa que está hecha en tapial, un tapial que se llama calicostrado, que tenía todo el núcleo de tierra, que es lo que estáis viendo aquí, todo este núcleo de tierra, y que tenía en la parte externa una costra hecha con mortero de cal que lo hacía más duro. Lo que estáis viendo es la base de la cimentación de mampostería de esa muralla, y toda esta parte de aquí es el núcleo de ese tapial.
Pero al final de la vida de Mojácar la Vieja hay una reparación de esa muralla, pero una reparación bastante cutre. Lo que hacen es forrar de nuevo esa muralla de tapial con un pequeño tabique, ¿no? Con un muro muy delgado de mampostería de yeso, que es este resto que tenía aquí así un poquito más feo, o el forro de la torre, que es también de mampostería, ¿no? Fijaros además que este forro de mampostería no está en línea con las piedras que hay debajo, con la fachada de abajo, sino que está más metido hacia adentro. Eso lo que nos está indicando es que cuando se hizo esta reparación, el paramento externo, ¿no? Toda esa parte de mortero de cal del paramento externo ya estaba deteriorada, estaba comida, ¿no? Y hicieron una reparación como de urgencia que se ve en muchos puntos de la muralla. Probablemente lo hicieron o bien porque ya sabían que se iban a mudar de aquí, que se iba a construir Mojácar la Nueva, o bien porque vieron que era insostenible y no había otra forma sin hacer una inversión muy grande y no les compensaba en ese momento. Pero ya se ve que la muralla ya estaba deteriorada ya en el siglo XIII, ¿no? En cualquier caso, una muralla muy potente, porque al final se junta la primera con la segunda y sale una muralla muy potente, os digo, con entre 14 y 15 torres se identifican en todo el recorrido. Y aquí estamos en la zona de la puerta. No sé, los que estáis ahí os juntáis un poquito más acá, nos vemos desde aquí la puerta. Mirad por aquí, justo ahí donde estáis. Aquí tenemos la puerta. Ahora Lara va a señalar. Mirad. Eso que está señalando ahí, lo que está señalando Lara, que es un saliente, es un estribo, es la jamba del arco de entrada a la puerta. Justo donde estáis aquí en el centro había una torre, ¿no? Y dentro de la torre estaba la puerta. La entrada al castillo no se hacía por donde hemos venido, sino que se hacía desde allí, ¿vale? Desde ahí, donde está Carmen, se entraba justo por donde está Lara, estaba el arco, y ahora donde está ella, ahí abría la puerta. Si veis que hay está un poco rehundido, ¿no? Eso se llama la batiente de la puerta. Ahí es donde bate la puerta, ¿vale? Y está rehundido para que encaje ahí la puerta. Y ahora, donde ella se ha puesto, hacía un quiebro, hacía un recodo, de manera que se entraba por ahí y había que girar a la izquierda para empezar a subir, ¿vale? Por aquí, justo hasta donde estoy yo. Y aquí lo que hacía es que hacía otro recodo hacia la izquierda para subir por ahí, ¿vale? Todo esto nos falta por excavar, porque de hecho ha sido una de las cosas que nos han liado un poco, y porque cuando nos hemos dado cuenta de cómo funcionaba, de que en realidad la puerta al castillo no se entraba desde ahí, sino que se entraba desde aquí, ¿no? Pues ya no nos daba tiempo a poder excavar esto sin cortar la vereda, ¿vale? Entonces, pues si hacemos campaña el año que viene, lo primero que tenemos que hacer es terminar de excavar este hueco que hay aquí, que es la rampa de subida, para poder entrar por el camino original al castillo. Claro, no queríamos cortar la vereda porque para nosotros es fundamental mejorar la accesibilidad, que todo el mundo pueda subir lo más cómodo posible, lo más seguro posible, para que el sitio sea visitable pues, desde el momento que estábamos trabajando y cuando nosotros nos vayamos de aquí y empieza ahora la consolidación, ¿no? Lo que nos hemos encontrado dentro, lo explico un poco desde abajo y ahora nos vamos a ir colocando algunos aquí, ¿vale? Y otros ahí arriba para poder ver, para poder estar todo y luego asomáis. Lo que nos hemos encontrado hacia adentro, justo detrás de la muralla, es que hay viviendas. Todas estas estructuras que se ven aquí son casas. De hecho, ahora mismo se ven, parece que son restos, parte de dos casas, porque no tienen comunicación entre un muro que hay aquí, un tabique, esta parte de aquí, ahí tenéis un pavimento de yeso, y esta parte que hay aquí, ¿no? Que tiene un pasillito de entrada, ese codo, y ya desde ahí abajo podéis ir viendo que esto que hay aquí es una letrina, que tiene su follete, un agujero, una raja en el suelo y un desagüe. Y eso, una letrina o un váter. ¿Qué se hace de váter? Porque claro, eso es un váter que tiene
700 años. Ay, madre mía. Anda. Sufra más que lo de Roca. Vaya. La gente en esa época ya hacía pipí. Lo de la letrina es muy interesante porque da una idea también de la sofisticación, ¿no? Del urbanismo y de estas viviendas. Que ahora verificando están muy bien conservadas porque de hecho pues hay algunos de los muros que hay aquí que tienen 1,5 metros de altura, se ven perfectamente todas las habitaciones, ¿no? Y son espacios muy pequeños, son habitaciones muy pequeñas. Las casas no están excavadas por completo, son más grandes, pero los espacios ya se ve que son muy pequeñitos. Aquí nos ha ido saliendo además mucho material que es muy interesante, de cerámica, algunas jarras que están completas, que tenemos que ir pegando, pero que están prácticamente completas. De alguna cerámica de cocina, nos ha salido un huevo de gallina, que claro, tenía la forma completa, pero estaba machacado obviamente. Y entonces, bueno, pues sacarlo hemos sacado todos los trocitos, pero ahí está el huevo de gallina al lado de una ollita, ¿no? Y no sé, ya sabemos si llegaron a cocerlo o no, pero... Y un molino de mano, que es muy interesante, en uno de los recovecos que hay aquí. El molino de mano está completo, la volandera, que es la piedra que hay arriba, que es la que da vuelta, está partida, porque es muy delgadita, pero estaba in situ, ¿no? Y está el hueco incluso hecho en la pared para poder moler sin rasparte los nudillos, ¿no? Que es con la pared. Así que eso es muy interesante porque ya directamente nos da idea de la funcionalidad de los distintos espacios dentro de la casa. Y nos va apareciendo también fragmentos caídos de decoración de yeso, de algunos arcos lobulados de decoración de yeso que hacen que sea todavía más atractivo, ¿no? Y que bueno, son materiales que son muy atractivos y que procuraremos enseñar en cuanto podamos en la presentación que hagamos. Esperamos que para final de septiembre, principios de octubre, pues tengamos algunos materiales de esos ya preparados para poder enseñarlos. Así que ya os decía, subid por aquí, algunos os quedáis en esta parte, otros vais asomando por ahí, para ir viendo lo que pasa es que se ve muy poquito. Parce que c'est justement ce que les archéologues sont en train de découvrir. Regarde, ça ce sont les murs. Esperaros ahí en la esquinita, ¿vale? Bueno, tenemos la letrina, la entrada. Aquí había una división con un arco decorado, ¿no? Con la yesería y ahora, claro, el escombro que hay aquí. Todo eso son casas de ruinas. Entonces tenemos que ir excavando hacia allá Para ir descubriéndolo, ¿no? Ir sacando la casa completa para que se entienda mejor cuál era la distribución y los... Señala el molino, que no lo veo. Pues mira, ese huequecito que hay ahí. Al lado de la letrina. Ah, al otro lado, sí, ¿no? Que hace así. Vale, pues ir pasando que vaya entrando. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, pues ya no hay que subir más. Ya estamos en la parte de arriba. Ya estamos todos altos. Y ahora, en la parte superior, lo más conocido para todo el mundo era el aljibe, ese aljibe tan grande, tan espectacular, que tiene 18 metros de largo y que bueno, ahora ya sabemos que tiene unos 4,5 metros de profundidad, y porque hemos hecho una cata en una de las esquinas. De hecho, pues luego cuando acabemos la explicación, pues merece la pena dar la vuelta por allí y ver la profundidad que tiene, ¿no? Y tiene ahora mismo como 1,80 metros o así de escombro dentro del aljibe. Solamente de escombro hay 160 metros cúbicos de mortero, de piedra, ¿no? Y que es muy interesante además para entender cómo ha sido el proceso de abandono y de destrucción del castillo. Es un aljibe además que está enterrado en su mayor parte, que está hecho de tapial de cal y canto. De hecho ahora irán viendo porque tiene cantos muy grandes, son cantos del río, es decir, trajeron esas piedras desde el río a propósito porque son más duras, para que resistiera mejor el mortero del aljibe, y está hecho entero hasta la bóveda de tapial de cal y canto, de manera que lo normal es que los aljibes se llenen solo hasta la línea de imposta, es decir, donde arranca el arco, y el arco no se llene de agua, ¿vale?
pero este tipo de aljibes permiten que se llene entero de agua hasta arriba para aprovechar toda su capacidad. ¿Cómo se llenaba? Pues se llenaba con agua de lluvia, recogiendo aguas fluviales, no solo de la terraza que tenía arriba, sino de todas las estructuras, todas las habitaciones que había alrededor, como estas que hemos ido excavando, que tenían terrados planos y que vertían su agua hacia adentro. Y eso lo que hacía era que se pudieran recoger el agua dentro del aljibe. Ya varias personas nos han ido diciendo que en aquella parte que hay una pequeña canalización, antiguamente había una piedra, una especie de abrevadero, ¿no? Una piedra tallada, que sería el decantador, para que al pasar el agua por ahí, las arenas se fueran depositando y el agua entrara más limpia. Si faltaba agua, porque se iba consumiendo alguna dentro del castillo, o porque no había llovido lo suficiente, todos los vecinos de Mojácar tenían la obligación de subir agua para llenar el aljibe, con cántaros, con odres, y tenían la obligación no porque hubiera ningún señor feudal que lo obligara, porque no estamos dentro de una sociedad feudal, sino que tenían obligación porque el castillo también era suyo, el castillo también les pertenecía. El castillo es público, pero es público en un doble sentido. Es público porque pertenece al Estado, pero es público porque pertenece también a la comunidad de vecinos, ¿no? Y lo utilizan como lugar de refugio. De manera que ellos también construyen el castillo, lo mantienen y lo tienen que tener abastecido de agua, de leña, para que en caso de ataque puedan refugiarse dentro y resistir ese ataque. Y el agua se mantenía dentro limpia porque es un espacio cerrado donde no entraba la luz, ¿no? Y al no entrar la luz, pues no se desarrolla, ¿no? No van organismos de algas ni bichos, pero además de vez en cuando lo que se hacía era echar una piedra de cal viva, que es una cosa que se ha hecho hasta hace relativamente poco tiempo en muchos aljibes, de muchos cortijos, de muchas casas, ¿no? Y esa piedra de cal viva lo que hacía era que prácticamente hervía, ¿no?, el agua, y eso mata cualquier bicho que haya dentro, cualquier germen, y mantiene el agua potable durante mucho tiempo. Y ahora, ¿qué es lo que nos hemos encontrado dentro? Aparte de un montón de maleza, pues yo he dicho 1,80 m de depósito de escombros, y abajo, ya pegado al suelo, hay una capita muy fina de 8 o 10 centímetros de limo, ¿no?, amarillo, muy limpio. Y ahora, ¿eso qué nos está indicando? Pues que esa capita de abajo es la capita de la arenilla y del limo que se va depositando cuando estaba lleno el aljibe y estaba en uso. Lo que no hemos encontrado es ninguna capa más oscura que nos indique que eso haya estado lleno de agua cuando el aljibe ya estaba roto, ¿no?, y que era agua sucia, ni se ha utilizado tampoco como basurero. Es decir, que en el momento en que se abandona, poco tiempo después de que se abandone, el aljibe se rompe y se le echa dentro todo ese escombro que tiene encima. Es decir, hay una destrucción intencionada, ¿no? Se hace a propósito. ¿Para qué? Para anular las defensas, para evitar que cualquier otra persona, cualquier otro ejército pudiera refugiarse aquí y utilizar Mojácar la Vieja como lugar para cualquier grupo rebelde o para atacar al pueblo de Mojácar. Y eso lo podemos ver también en este otro aljibe que hemos encontrado aquí, ¿vale? Este que estaba oculto, que se veía un trocito de muro y que está hecho en un hormigón de cal. Aquel está hecho en tapial de calicanto, y de ahí viene la expresión de cerrar algo a calicanto. Pues si alguien quiere saber lo que es un calicanto, nada más que vea esos muros, ¿no? Y este está hecho en un hormigón de cal. Este es posterior al grande. De hecho, sus muros están adosando al grande. Pero este no es solo un aljibe, sino que es la base de una torre relativamente grande, una torre que era habitable, lo que se llama una torre de homenaje. ¿Y por qué sabemos eso? Pues lo sabemos, entre otras cosas, porque fijaros el grosor que tienen los muros, que es muy exagerado, ¿no? El aljibe es solo una parte pequeñita de la planta del total, ¿no? Y además, este muro de mampostería que hay alrededor nos está indicando que servía de base para levantar unos tapiales, unos encofrados que levantaban mucho más. Lo sabemos además porque esto estaba también lleno hasta arriba de escombros. Y todo este escombro que hay aquí y los 160 metros cúbicos de escombro que hay en el aljibe grande
no provienen solo de la terraza del aljibe, sino que provienen de estructuras que son mucho más grandes. Las que encontramos alrededor son habitaciones pequeñitas de una sola planta y además están hechas con morteros de yeso. Y sin embargo el escombro que nosotros encontramos aquí dentro, y aparentemente el que hay dentro del aljibe grande, no es de yeso, sino que son morteros de cal. Y esa diferencia, bueno, esto es lo que nos está indicando es que aquí había alguna estructura hecha con mortero de cal que era grande y que era esta torre, que tendría que levantar muy probablemente unas 3 plantas hacia arriba y que tenía abajo un aljibe. De manera que si alguien atacaba el castillo y conseguía entrar hasta aquí, esto podía servir de último refugio para los que quedaran, para los desgraciados que quedaran aquí, y que les podía servir para mantenerse durante unos cuantos días con su propia agua, a ver si alguien venía a salvarlos, ¿no? O a ver si aceptaban un tratado de paz para poder salvar el pellejo por lo menos, ¿no? Y ahora, ¿qué le pasó a esta torre? Pues lo normal es que si esta torre se hubiera caído por sí sola, pues aquí nos encontráramos un montón, ¿no? Igual que podemos ver allí al fondo, ese montículo que hay al fondo son los restos de otra torre. ¿Por qué? Pues porque cuando una casa se cae solo hasta el nivel en el que los escombros tapan los muros. Ya a partir de ahí ya no se puede caer más casa, ¿vale? Sin embargo, aquí lo que nos hemos encontrado es que todo esto, si recordáis los que habéis subido antes de la excavación, todo esto estaba llano, ¿vale? Y si está llano quiere decir que alguien lo ha hecho a conciencia. Y rellenó a conciencia esto y echó además una buena parte de todo este escombro dentro del aljibe grande. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo que decíamos antes. Porque eso lo que hace es que evita que cualquiera pueda refugiarse aquí o pueda utilizar esto otra vez como castillo, incluso para asediar al Mojácar pueblo, ¿no? Así que os tenéis que imaginar que aquí arriba teníamos una torre grande con un aljibe bajo. Este aljibe que tenía su terraza arriba, el grande, y al fondo otra torre. Y ya con eso empezamos a reconstruir, ¿no? Y os podéis empezar a imaginar el castillo. Pero además, como he dicho anteriormente, cuando estábamos en la puerta abajo, os decía que la muralla le da la vuelta a la ladera, ¿no? Va rodeando la ladera y de hecho por aquí tenemos, en esa ladera tenemos al menos 5 torres, y por esta ladera tenemos al menos otras 5 torres, pero no le dan la vuelta al cerro por allí, sino que la muralla subía justo hasta donde está Lara, ¿no? Un poquito más allá, que ahí había una torre, y desde ahí volvía a bajar otra vez para ir a media ladera y cerrar ese anillo. Todo eso lo iremos enseñando en planta, iremos haciendo alguna reconstrucción para que vayáis viendo cómo funcionaba. Pero ya os tenéis una idea. Una torre, el aljibe, otra torre grande, allí en aquella esquina al menos otra torre, puede que allí otra, aunque no quedan así restos aparentes. Y en el resto de la plataforma superior, alrededor, lo que había es habitaciones, como estas que tenéis aquí. De manera que toda la parte superior estaba rodeada por un pequeño recinto. Es decir, por una especie de pequeño castillo dentro del castillo. Pero no tenía muralla, no tenía una muralla como tal, sino que lo que tenía era que en la parte externa, los muros de fuera, estaban muy probablemente cerrados, no tenían ventanas, eran unos muros relativamente gruesos y hacían la función de lo que se llama casa-muro, ¿no? Y de manera que creaban aquí un recinto cerrado con esas torres que tendría solamente una puerta de acceso y eso haría la función de pequeño castillo. ¿Para qué servían las habitaciones que estamos encontrando y los muros que se ven aquí? Pues servían para una guardia, para un cuerpo de guardia, para soldados que estaban al mando, que estaban bajo el mando de un alcaide, como a la vez, ¿no? El alcaide que rinde al final Mojácar la Nueva y que es representante del poder central, en este caso primero del poder almorávide, luego del poder almohade y luego de los nazaríes, cuando ya esto se abandona y se traslada allí la población. El problema es que, bueno, aquí tenemos las estructuras peor conservadas porque estamos en la parte superior, la erosión es mucho mayor y además una parte importante de estas habitaciones han ido cayendo por la ladera. Se han ido cortando, se han ido seccionando y la propia gravedad ha ido haciendo que parte hayan ido cayendo. Pero en la zona que hemos ido excavando, pues nos hemos encontrado las estructuras relativamente completas y se pueden identificar para qué servían, ¿no? Yo os decía, tenían una sola planta, tenían un terrado
y ese terrado lo que hacía es que vertía el agua hacia adentro para poder llenar los aljibes. Por aquí había un pasillo para poder rodear la torre y poder rodear por allí todo el espacio. Y aquí lo que nos hemos encontrado en esta habitación es que era un lugar de almacenamiento de munición. Aquí es donde han salido los bolaños, ¿no? Los bolardos, las bolas de catapulta, que habéis visto algunos de vosotros que se han ido publicando, que hemos ido publicando en el Facebook, y que Emilio Aramburu ha ido también publicando, que ha ido haciendo un reportaje precioso de fotos. Y lo que hemos ido encontrando es que había muchos cantos más o menos redondeados, que ya esos de por sí, esos cantos redondeados ya podían servir para tirarlos por la catapulta. De hecho, la catapulta no puede tirar lo que le dé la gana. Pero nos hemos encontrado al menos unos 10 bolaños que sí están tallados, ¿no? Que están redondeados, tan bonitos, redonditos, y que servían para una catapulta. Y ahora esa catapulta lo que nos está diciendo es, en primer lugar, que efectivamente aquí había una guardia, y que además había una cierta sofisticación, porque ya tener una catapulta pues supone tener un elemento tecnológico que ya es relativamente complicado. Algunos nos han preguntado, bueno, ¿y dónde estaba la catapulta? Y porque tampoco hay mucho espacio aquí para una catapulta. La catapulta no tiene por qué ser demasiado grande, ¿no? Sería un almanajeque, se llama en la castellanización de la palabra árabe, y no tiene por qué ser demasiado grande. De hecho, las bolas no son muy grandes. El espacio que podría haber sido el lugar para poner esa catapulta, probablemente a lo mejor era en aquella torre, porque además está justo encima de la puerta del castillo. Podría servir para proteger la puerta. Pero además aquí dentro nos hemos encontrado un par de cosas que son muy interesantes, que nos plantean una hipótesis que, si la podemos verificar, pues la verdad que sería un puntazo para Mojácar. Porque nos hemos encontrado un mortero para machacar, y restos de cerámica de anafres. Los anafres son hornillos portátiles. Todo el mundo conocerá el villancico, ¿no? De su molinillo y su anafre. Pues son hornillos portátiles que normalmente no están vidriados, y los que nos hemos encontrado aquí sí están vidriados, y eso es una cosa bastante rara. El hecho de que nos encontremos un mortero así grande, y esos anafres en un lugar donde se almacena munición, pues nos ha hecho pensar que a lo mejor aquí se podría estar fabricando pólvora. Si podemos demostrar que efectivamente se está fabricando pólvora, pues sería uno de los primeros sitios de Europa donde se documenta la fabricación de pólvora, que está documentada por primera vez en el siglo XIII en Niebla, en Huelva. Y la pólvora viene desde China, primeramente a través del Mediterráneo, a través de los árabes, siguiendo las rutas de la seda, ¿no? Siguiendo las conexiones con Extremo Oriente. Para eso lo que hemos hecho es coger algunas muestras de tierra para hacer el análisis químico y ver si podemos encontrar algún residuo, algo que nos confirme que efectivamente podría haber habido pólvora. Así que eso puede hacer que en las fiestas de Moros y Cristianos pues se puedan incorporar más pólvora todavía, cohetes y una catapulta y todas esas cosas. Y ahora, en esta habitación de esta esquina, lo que nos hemos encontrado es una cocina. Nos hemos encontrado en realidad dos fases, una un poquito más alta, que es donde hemos encontrado esa cocina, que aparecían dos puntos de fuego, dos pequeños hogares redonditos, con muchas cenizas y carbones, y en la cerámica que hemos ido recogiendo, pues aparentemente lo que más abundaba eran cerámicas de cocina, cazuelas y ollas. Así que blanco es, la gallina lo pone, pues tiene que ser cocina. Sería obviamente una cocina para todo este cuerpo de guardia. Lo interesante es que debajo de ese pavimento, que en parte hemos desmontado, la arqueología tiene eso también, pues ir desmontando cosas para ver lo que hay debajo, hemos dejado un trocito. Ese pavimento está construido sobre parte ya de derrumbe, es decir, que había estructuras anteriores que se habían roto y sobre ellas se había construido el pavimento. Y efectivamente, un poquito más abajo, directamente sobre la roca, nos hemos encontrado otro pavimento y un pequeño horno que no es para cocinar, sino que es para un crisol. El crisol para lo que sirve es para fundir metales, pero no el hierro, que necesita una temperatura muy alta, sino para fundir bronce, cobre, latón o plata, ¿no? Es lo que utilizan los orfebres para derretir, ¿no? Para fundir el metal, para luego echarlo en los moldes y hacer eso un crisol. Y eso ya es muy interesante. Lo que nosotros no sabemos todavía es de qué cronología es, pero sabemos que es anterior a la última fase del siglo XII-XIII, así que por ahora sería como lo más antiguo que hemos encontrado en el castillo.
Y en esta, aquí hay otros restos de otras dos habitaciones que están bastante más perjudicadas, peor conservadas, pero nos hemos encontrado dos pequeñas escorias, muy pequeñitas, que sí son de metal, de hierro. Y esas dos pequeñas escorias lo que nos están diciendo es que aquí muy probablemente había una forja. Son escorias de forja, no son de fundición de metal, sino que son de un herrero. En esta zona no hemos encontrado ningún punto de fuego, ¿no?, que estuviera en relación con esa forja. Podría estar en esa zona de ahí, o podría ser que se hubiera perdido porque la habitación está cortada, ¿no? Pero no es raro que hubiera una forja, porque tenemos una guardia y tendría que haber un herrero que arreglara la arma, los herrajes de los caballos y la herradura, y que sirviera para el mantenimiento del castillo. Ahora sí que ya veis que nos va apareciendo cada vez más ese cuerpo de guardia, ¿no?, con todos sus elementos. Y nos queda esta habitación, que es un poco particular. Ya veis que está mucho más cuidada, que tiene un pavimento que está hecho en yeso, pero que está muy bien acabado y muy bien conservado además. Aquí casi no nos ha aparecido cerámica dentro, aparece como un poquito de cerámica, y además tiene esa puerta que veis ahí, que tiene una pequeña moldura. Nos apareció un arco que está partido en tres. ¿Me vas a preguntar algo? Sí, Dime. me he encontrado esto. A ver, vamos a ver qué te has encontrado. Debajo de una piedra. Debajo de una piedra, a ver si va a ser un alacrán. Un poco. de cerámica. Ah, mira, un trocito de cerámica. Ah, pues mira, muy interesante, que está decorado. Ahora lo vamos a pasar y luego lo guardamos en su bolsita. ¿Dónde te la has encontrado? Aquí. Justo ahí. No, ahí no. Ay, cuidadito con los muros. Cuidadito con los muros. Justo. Vale, muy bien. Vale, pues esta es parte de una pequeña fuente. Muy bien. Esta es parte de una pequeña fuente, de una Taifor, ¿no?, una fuente que es para el servicio de mesa y además que tiene una decoración bastante rara, pero que en teoría es del siglo XIII. ¿Vale? Pasarlo por ahí, ahora luego lo guardamos en su bolsa. Yo os decía que esta habitación es un poco particular también por esa puerta, que tenía un arco partido en la parte como parte del derrumbe, justo ahí en el umbral de la puerta, y que es una puerta que no da a ningún lado. Que podría haber sido un balcón, podría haber sido para suicidarse en caso de ataque, pero que nosotros pensamos que por la orientación que tiene la habitación, y fijaros por dónde se está poniendo el sol, ¿vale?, y porque esa puerta no va a ningún lado, muy probablemente esta es la mezquita del castillo, ¿vale? Sería un pequeño oratorio, una mezquita, que no es la mezquita principal del asentamiento, porque la mezquita Aljama, la mezquita principal de Mojácar la Vieja, debería estar abajo, cerca del agua, cerca de la acequia, para poder hacer las abluciones, para poder lavarse antes de la oración del viernes, ¿no? Y esto es un oratorio pequeñito que sería para el servicio de la guardia, de la gente que estuviera dentro del castillo. Así que un elemento particular, un elemento muy singular y muy interesante. Aquí en medio lo que nos quedaría sería un espacio abierto, que no, aquí no queda demasiado por excavar, porque eso en teoría es ya pavimento, y lo que nos queda aquí es un derrumbe de estas estructuras que han caído hacia acá, otro derrumbe ahí, esas estructuras que han caído hacia este lado, y aquí tendríamos un pequeño espacio abierto que daría acceso a las habitaciones, y por aquí nos van apareciendo más habitaciones. Claro que por aquí, por ejemplo, hay un muro, ¿vale? Justo ahí debajo tuya tiene otro muro, ¿vale? Que ya son habitaciones de ese lateral, de ese lado que hay ahí. Y esto además dejaría un poco más libre la torre para que, claro, si te puedes subir al tejado, ¿no?, al tejado de alguna de las estructuras, pues pierdes parte de las capacidades. Y esto es el culo de un cántaro. Sí, sí. Ahora sí que tendríamos ya la imagen un poco completa de esta parte superior del castillo, con ese recinto cerrado por todas estas habitaciones, con su terrado, que tendría solo una puerta de acceso y que tendría allí, al menos allí una torre grande aquí y la de aquel extremo, ¿no? Y con eso ya podéis imaginando cómo sería la parte superior del castillo. Y ahora, nosotros ya hemos estado 4 semanas de campaña de excavación, ya habéis visto que hemos movido un poco de tierra, hemos tragado un poco de polvo, hemos intentado arreglar el camino, para los que hayáis subido antes de que empezáramos, pues habéis visto que ahora es un poquito más cómodo para subir. La idea es, obviamente, seguir mejorándolo
en la medida de lo posible, y además para eso lo que hemos hecho es reutilizar la tierra que hemos sacado para ir mejorando el acceso, ¿no? Y después de estas 4 semanas, pues empieza justo ahora la restauración. De hecho, pues mañana ya empieza una primera consolidación de urgencia para las zonas más delicadas, pues parte de los enlucidos, parte de estos pavimentos que están craquelados, ¿no? que tienen fisuras, las zonas más delicadas, hacerle una primera consolidación de urgencia y planificar otra campaña de consolidación ahora en otoño, ¿vale? Pues ya viendo las necesidades que hay, si hace falta otro tipo de materiales, y esa es una parte ahora fundamental, porque lo que hemos sacado de por sí es relativamente delicado, ¿no? Y lo que tenemos que hacer entre todos es intentar cuidarlo, no solo en lo que vayamos consolidando y en lo que hay que ir restaurando, sino que toca una parte también a los vecinos y las vecinas de Mojácar de cuidar el yacimiento. Ya esto no es un cerro abandonado donde cualquiera puede venir, sacar un poco de cerámica, sino que esto es patrimonio de todos vosotros, de todas vosotras, ¿no? Y entre todos tenemos que cuidarlo y vigilar que nadie venga a destrozar esto, ni a robar parte de los materiales que se quedan, sino que tenemos que intentar y procurar que quede para el futuro y para que podáis seguir disfrutándolo y podamos ir ofreciendo más información sobre el yacimiento. Nosotros ahora pondremos también una pequeña valla provisional, que en realidad es valla de obra, que iremos planificando también junto con la Consejería de Cultura, que es la que tiene que ir dando las autorizaciones y el visto bueno, pero será una pequeña valla provisional, sobre todo para evitar que nadie vaya andando sobre los muros, porque ya habéis visto que se van soltando las piedras, o que nadie vaya pisando, en este caso, además dentro de este pavimento, porque se va soltando. Esto no estaba hecho para zapatear encima, sino que esto estaba hecho para entrar descalzo y con una estera encima para la oración, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que irlo cuidando ahora y lo tenemos que ir haciendo entre todos. La mejor forma, nosotros entendemos que la mejor forma de cuidar el patrimonio es que los propios vecinos y las propias vecinas conozcan y quieran, ¿no? Y aprecien su patrimonio para poder cuidarlo y para además poder pedirle a las instituciones que lo cuiden, ¿no? La mejor forma de protegerlo es que entre todos lo vayamos protegiendo. Aquí podríamos poner una valla y electrificarla y poner cámaras, y si alguien quisiera venir a hacer daño, lo iba a hacer igual. La mejor forma de que alguien no haga daño es que entre todos le digamos a la gente: no, eso no se hace, eso no, ya no es tolerable, ¿no?, hacer ese tipo de cosas. Y obviamente irlo manteniendo en la medida en la que todo esto sigue siendo útil para vosotros, porque habéis recuperado una parte de vuestra historia, de vuestra identidad, de vuestro patrimonio, porque esto sirve para que venga gente de fuera a visitarlo y no solo sea un ingreso turístico, sino que sea un motivo de orgullo para vosotros, ¿no? Es decir, pues Mojácar tiene mucha historia y la tiene desde la prehistoria, ¿no? Y tiene un patrimonio muy rico que se puede cuidar y que hay que ir enseñando. Y a partir de aquí pues iremos planteando de cara al futuro, primeramente con el Ayuntamiento y obviamente de la mano de la Consejería de Cultura, porque es, como decía antes, la que tiene las competencias en materia de patrimonio, pues cómo seguir en el futuro. Para nosotros no solo es fundamental el seguir excavando y el seguir haciendo los análisis para dar más resultados, sino que para nosotros es fundamental el comunicar todo esto y el que podáis participar. Y por eso hemos ido dando cabida a todo el mundo para que pueda ir participando. Ya tenemos parte de las cifras de participación de esta... Ten cuidado. Eso es el fondo que Claro, se ve desde aquí, Isa. A ver. Ella tiene enterrado unos 80. Claro, si se ve ahí el hoyo. Es un 18 metros de largo, ha dicho. Dios. ¿No ves? Es unos 160. Imagínate, sacas todas estas porticas por ti. Alejandro, ven ya, en medio de bien. Y ahí se metían, pero se iban turnando 10 minutos cada uno. Hombre, que se te hacen Claro, porque no corre el aire y algunos se han mareado.
Daría 15 Sí, minutos. María mío en el castillo poniendo las velas, el día de las velas me iba a costar la vida. La hora de Magdala. Se había levantado a las 5 de la mañana, no había podido descansar, se le un bocadillo, se había para arriba y digo, me tiene que pillar mucho.